Hola, buenas tardes y bienvenidos a la conferencia del empoderamiento de la mujer en el siglo XX a través de la moda. Mi nombre es Marta Pla, soy asesora y formadora en imagen personal y comunicación, estilista y docente en diferentes centros de grado superior de asesoría de imagen y también en S-Design dentro del máster de diseño de moda. Os explicaré un poquito, antes de entrar en todo lo que es el contenido de la conferencia, cuál es un poquito mi experiencia dentro del sector de la imagen. Dentro de mi experiencia, dentro de estos 10 años, yo inicié esta trayectoria con mis estudios de diseño de moda en la Universidad LCI Barcelona durante 5 años. Y es cierto que cuando acabé esta larga trayectoria de aprendizaje, tuve la necesidad de desvincularme un poquito de la moda, de cómo la había estado estudiando durante ese tiempo, y necesité como una pausa para ver y entender cómo quería yo enfocarme dentro del sector de la imagen y la moda. Y fue cuando se me dio la oportunidad de conocer el sector de la asesoría de imagen, y allí inicié el máster en una de las escuelas que están en Barcelona, y allí vi y entendí que la moda se trabajaba de una manera en la que yo me sentía mucho más identificada, ayudando a las personas a proyectar una imagen coherente con quienes son a través de su comunicación. Y llevo con mi proyecto profesional unos 6 años y la verdad, y como siempre digo, espero estar muchísimos años más. La verdad es que el campo de lo que es la moda y el sector de la imagen es un campo muy interesante, que hoy en día evidentemente tiene muchísimo más impacto que años atrás, y que ser conscientes de aquello que proyectamos con nuestra imagen, que es nuestra herramienta de comunicación, nos ayuda muchísimo a poder conseguir objetivos en muchos ámbitos. Y aquí me gustaría también empezar a enlazar un poco la conferencia y de lo que vamos a hablar. Hoy nos vamos a enfocar sobre todo, y como he dicho al principio, en el empoderamiento de la mujer dentro del siglo XX, cogiendo una línea de tiempo de los primeros 50 años. La historia de la moda nos ayuda o nos enseña a ver y a entender cómo ha sido la evolución cronológica de las prendas del vestir dentro de diferentes contextos sociales, y cómo también ha sido diferente para el hombre y para la mujer. Sí que es cierto que cuando estaba estudiando, una de las cosas que más me llamó la atención fue esta evolución dentro de la figura femenina dentro del siglo XX, el cambio tan rápido que tuvo, y sobre todo continuado y bastante drástico en épocas de tiempo muy acotadas. Y sí que es cierto que este margen o esta línea de tiempo nos ayuda a ver cómo la mujer se empoderó y acabó teniendo responsabilidades sociales que antiguamente no se les permitía tener. Y para poder un poco explicar y que veáis esa diferencia de cambio en la figura femenina, nos tenemos que situar a finales del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, justamente en la línea de tiempo de 1890 hasta 1914, que es cuando se inicia la Primera Guerra Mundial. Esta franja de tiempo, esta línea de tiempo histórica, nos habla de una época social que también fue muy relevante, que es la Belle Époque. La Belle Époque fue, mejor dicho, un movimiento social en el que se enfoca en Europa, donde sobre todo se percibía mucha prosperidad y abundancia en diferentes campos, tanto industrial como tecnológico, en el campo de la medicina también, y esto hizo que tuviera una repercusión y una prosperidad también económica. Dicha prosperidad creó un clima de alegría y de euforia, que esto se vio claramente reflejado tanto en la figura femenina como masculina. Pero como nos vamos a centrar en la femenina, tenemos que explicar en el que la mujer cogió unos aires de sofisticación y elegancia como ya tenía heredada de épocas antiguas, pero sí que es cierto que la silueta se modificó un poquito, o por lo menos se suavizó a cómo estaba acostumbrada a verse o a vestirse en el siglo XIX e incluso en siglos anteriores. Esta silueta que yo ahora estoy explicando se denomina o se conoce, y es una referencia para esa época, la silueta S.
La silueta S se compone por una figura más bien sinuosa, resaltando la parte de los hombros, en la parte del busto, marcando la parte de la cintura de una manera bastante exagerada y después pronunciando de una manera más o menos natural la línea de cadera, dibujando una silueta más bien arqueada que lo que hacía era modelar y potenciar la feminidad de la mujer para que cogiera una estética que también estaba muy vinculada con los aires de la Belle Époque. Y cómo realmente conseguían que esta silueta fuera tan marcada y tuviera tanta influencia en esa época. La pieza que se utilizó para dibujar este tipo de figura fue el corsé. Y esa prenda, en ese contexto social y en ese justo momento, hizo que la figura femenina estuviera dividida. Gente o mujeres que quisieran continuar llevando esa referencia de prenda para marcar un estatus y una estética, y las mujeres que ya empezaban a gritar la necesidad de desprenderse de esa pieza para que fuera representativa. Aquí sí que es cierto que al corsé no le quedaba mucho al acompañar a la mujer diariamente, o por lo menos de una manera tan rígida o tan influyente, y sí que es cierto que uno de los diseñadores que más peso tuvo en la Belle Époque, que es Paul Poiret, fue el encargado de liberar a la mujer a partir de 1911 de esta prenda. Eso fue un cambio en el que la figura de la mujer se liberó, ya no solo externamente por dejar esa prenda atrás, sino también la imagen que proyectaba era una imagen mucho más liviana, mucho más fresca, mucho más funcional y sobre todo mucho más autónoma. Eso hizo que nuevos diseñadores entraran en acción para enseñar propuestas de nuevas formas de cuerpo y sobre todo con nuevos aires inspiratorios, en el que veremos una evolución clara dentro de la indumentaria a partir de la década de los 10. No podemos olvidar figuras representativas dentro del sector de la moda como Charles Frederick Worth, que es el padre de la alta costura, Jacques Dussault, Jean Lanvin y Mariano Fortuny, que todos ellos hicieron y crearon nuevas propuestas que se adaptaron perfectamente a estos primeros contextos históricos del siglo XX para que la mujer fuera manteniendo o cambiando su figura y cómo ella quería proyectarse en cada momento, evidentemente teniendo en cuenta lo que socialmente se le podía permitir en cada década. La repercusión de la Primera Guerra Mundial también influyó muchísimo en cómo la mujer reflejaría su indumentaria y sobre todo su imagen externa dentro de este nuevo contexto social. Sí que es cierto que empezaron como a abrirse nuevas formas, nuevas líneas, nuevos volúmenes que hicieron que la mujer diera una imagen mucho más funcional, mucho más cómoda y también cogiendo un aire un poco, no más simple, pero sí que un poquito más austero. La mujer tuvo que coger diferentes labores que evidentemente se vieron involucradas dentro de un contexto social como nunca antes lo habían hecho. Y esto evidentemente, como hemos dicho en anterioridad, se vio muy reflejada en las prendas. Si pasamos esta primera fase de contexto social tan importante como es la Primera Guerra Mundial y podemos ver un poco esas referencias que no fueron muy drásticas en su cambio, pero sí que fueron progresivamente evolucionando a una nueva etapa, donde podemos ver reflejada un cambio drástico es en los locos años 20. Los locos años 20 dentro de la figura femenina fue todo un cambio, un verdadero cambio. Ahí podemos ver una mujer joven que tiene ganas de gritar, que tiene ganas de explicar al mundo que no está conforme dentro del contexto social con el que está viviendo y necesita rebelarse. Rebelarse cogiendo conductas que estaban más asociadas al hombre, como es por ejemplo frecuentar fiestas de noche, beber licores, fumar, conducir a altas velocidades y coger un carácter un poquito más salvaje e independiente. Y esto también se vio reflejado de una manera clara y directa en cómo la mujer empezó a optar con nuevas formas de indumentaria. Aquí las
las faldas se van acortando, la silueta se va haciendo más recta, más estructurada, dando muchísimo más peso y mucha más presencia en esta figura y sobre todo dando esa ligereza de movimiento en las prendas. No podemos olvidar que en la década de los 10 y sobre todo entrando en los 20, una de las figuras más relevantes que también ayudó a empoderar a la mujer y sobre todo por sus creaciones que empezó a introducir en el mundo de la moda fue Coco Chanel. Coco Chanel ayudó a la mujer a coger mucha más independencia, a coger un aire más masculino, un aire externo más masculino y sobre todo a coger muchísima más funcionalidad en su imagen de la que ya empezaban a trabajar en años anteriores a través del vestido negro, el Little Black Dress, el pantalón marinero, el bañador y el inconfundible traje de tweed, el traje falda de tweed de punto que es una herencia de la marca desde sus inicios. Coco Chanel fue una es y continúa siendo una de las referencias en esa época y sobre todo una de las diseñadoras más innovadoras de esa época, que hemos de decir que hoy en día es un objeto de estudio o una referencia dentro del sector de la moda que nos ayuda mucho a entender cómo funcionaba una época muy concreta dentro de la historia, pero sí que es cierto que sus diseños y sus innovaciones en ese preciso momento costaron muchísimo de que fueran aceptados o por lo menos utilizados de una manera inmediata. Las flappers eran un perfil, como hemos dicho, de figura femenina que se veían reflejadas tanto de día como de noche, pero sí que es cierto que el carácter de las prendas era muy distinto. Por la mañana cogían unos aires mucho más informales, prendas muy de diario, pero siempre manteniendo la estructura que hemos explicado anteriormente. Faldas un poquito más cortas, talles muchísimo más rectos, prendas que tuvieran fluidez, tejidos más fluidos como la seda y la organza, o incluso complementos que les ayudaran a potenciar un poquito la feminidad que también les caracterizaba en ese momento, como son los zapatos de medio tacón o incluso el sombrero cloché. Estas prendas y esos complementos que vemos en la mañana se transformaban en la tarde sin perder las formas, pero sí sobre todo cambiando drásticamente los materiales y los complementos, utilizando plumas, utilizando tacones un poquito más altos, vestidos con transparencias o incluso vestidos de lentejuelas para brillar en la noche, que es lo que realmente hacían frecuentando fiestas nocturnas donde disfrutaban de la música de jazz o del Charleston, que fue una de las referencias musicales que también marcaron mucho el estilo femenino de la mujer. Los años 20 fueron unos años que marcaron muchísimo una época y fueron, por así decirlo, una época de destapar a la mujer, pero a finales de esta década, justo en el año 29, hubo el crack. El crack del 29 marcó una época, un antes y un después, en el cual también la figura de la mujer, incluso también el del hombre, indumentariamente hablando, se vería afectado en cómo las prendas volvían a coger ese aire mucho más sencillo, mucho más austero, y los cortes también fueron cambiando. Hemos dicho que en los años 20 se fueron acortando, en los 30, al volverse una moda un poquito más austera y un poquito más funcional, las faldas se volvieron a alargar, la cintura cogió un poquito más de sinuosidad que ya había perdido en los años 20 y durante el día la moda fue un poquito más seria y formal, aunque hemos de decir que por la noche se fue transformando, pero de una manera un poquito más provocativa. Provocativa en el sentido de que aquí se empezó a ver una nueva forma de vestir en la mujer, que es el corte sirena, donde diseñadoras de referencia como Madeleine Vionnet o Elsa Schiaparelli dieron sus frutos a nuevas creaciones y
ajustaron muchísimo lo que es la nueva figura de la mujer en los años 30. Madeleine Vionnet fue una de las grandes impulsoras, o por lo menos de las que mejores trabajó o de las que mejor representó en esa década de los 30 la silueta griega. Ayudó muchísimo a que la mujer encontrara en el vestir como una segunda piel, ¿no? Que encontrara en el vestido el sentirse o que se adaptara como una segunda piel. Este tipo de efecto o ese tipo de sensación siempre tenía que ir muy vinculado a las nuevas formas, a los tejidos que se utilizaban para que se adaptaran bien al cuerpo, y eso es lo que realmente hizo que esa silueta tuviera tanto éxito. Ese tipo de indumentaria, ese vestido, también iba compuesto por un escote halter, la espalda normalmente era al aire, la cintura, como hemos dicho, bastante pronunciada, y después manteniendo o marcando las caderas de una manera natural. Hemos de decir que esta silueta sigue hoy en día acompañándonos, y la verdad es que hoy en día lo podemos ver en diferentes trajes de novia o en diferentes vestidos de carácter más formal para ir a fiestas nocturnas. En la década de los 30 los trajes de punto se mantienen, y evidentemente la afición por y la iniciativa del deporte también influencia muchísimo en esta época para dar o para continuar dando una moda mucho más cómoda y, como hemos dicho en la anterioridad, mucho más funcional. Finales de los 30, entramos en los años 40, y aquí hay otro acontecimiento social que marcará un antes y un después en lo que es la imagen tanto masculina como femenina. El impacto de la Segunda Guerra Mundial hizo que la imagen de la mujer se viera muchísimo más sobria, muchísimo más recta, y tuviera un aire también militar, destacando sobre todo dentro de las opciones de vestir que tenían los trajes con pantalones anchos para dar esa funcionalidad y ese también aire masculino adaptado a la época. Las medias también eran un recurso que utilizaban con frecuencia, y también para poder tener, o por la falta de recursos que había en los materiales en ese momento, también se utilizó dentro de la creación de diferentes prendas los falsos bolsillos. Una de las prendas que también fueron uno de los grandes recursos para la mujer, tanto de indumentaria de día, pero sobre todo alargándolo hacia los actos de noche, fue el traje de cóctel. El traje de cóctel no era un traje ni tan sencillo como las piezas que utilizaba durante el día, y también se adaptaba muy bien a lo que es la noche, haciendo que las mujeres que tuvieran pocos recursos para invertir en piezas de calidad para la noche tuvieran esa pieza para utilizar y sentirse adaptada o bien a diferentes momentos del día. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, socialmente se podía ver un claro reflejo de las ganas de volver a tener una prosperidad, a volver a coger otros aires sociales mucho más alegres, mucho más prósperos, y eso hizo que la mujer, de una manera externa, e incluso también el hombre, tuvieran esa reivindicación, ¿vale?, que muchos diseñadores en esa época supieron captar. Y uno de los más importantes, o de los que tuvieron más peso en esa década de los años 50, fueron Christian Dior y Pierre Balmain. Fueron los impulsores del New Look. El New Look fue una nueva forma estética en que se adaptó muy bien a la mujer, y que sobre todo les ayudó a coger esos aires que venían anhelando durante un tiempo atrás, y que consiguieron potenciar ya no solo la elegancia, la sofisticación, sino volver a que la mujer transmitiera o reflejara el lujo que tanto anhelaba. Este tipo de silueta se caracteriza por hombros estructurados, cintura muy ceñida y sobre todo falda acampanada. Es un tipo de silueta que hacía mucho tiempo que la mujer no se atrevía a vestir, evidentemente porque los contextos sociales fueron distintos, y que supieron adaptarse muy bien porque era una nueva manera de expresar, en el que estaban en una era distinta, en el que empezaban de nuevo y de que salían de un contexto histórico muy complicado. Este tipo de línea, esta era del New Look, evidentemente con la silueta Corole, que es sobre todo lo que dibujó y potenció Christian Dior dentro de su marca francesa,
ayudó a la mujer a poder evolucionar de una manera mucho más rápida y también, sobre todo, a saber muy bien cómo quería enfocarse en un futuro. También hemos de decir que Christian Dior fue un visionario en su época, supo interpretar muy bien las necesidades de la mujer y saber prepararlas muy bien como propuestas dentro del sector de la moda, y esto hizo que tanto los hombres como las mujeres se enamoraran de esa nueva era. Después de esta línea de tiempo en la que hemos acabado en los años 50, sí que es verdad que socialmente podemos ver entrando en los 60, en los 70, en los 80 y en los 90, en el que fue una línea de tiempo histórica en el que surgieron muchísimos estilos sociales distintos. Evidentemente, todos estos estilos sociales y tribus urbanas surgieron por la necesidad también de expresar el descontento que había social en diferentes targets de edad, en el que la gente no se sentía a gusto ni en el momento ni en el contexto en el que estaban. Y esa estética reivindicativa fue una manera de decir o de explicar las nuevas formas o las nuevas visiones que la gente tenía en su futuro. Pues hasta aquí la conferencia del empoderamiento de la mujer del siglo XX a través de la moda. Espero que hayáis disfrutado y aprendido un poquito, tanto como yo, y sobre todo, si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, no dudéis en hacer feedback para poder solventar todas vuestras consultas. Muchas gracias por vuestra compañía y que vaya muy bien. Buenas tardes.